Hola a todos, todas y todes. En nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, les doy la más cordial de las bienvenidas a este segundo día del segundo Congreso de las Cosas Difíciles de Explicar. Como seguramente lo sabrán, pretendemos dar la palabra a creadores que nos interesan, que tienen resonancias entre sus trabajos, ideas que aportar y, más que todo, ganas de debatir y dialogar con personas que en general no conocen. Este congreso está curado por nuestro amigo el escritor Mario Velatín, que al rato introducirá el debate de hoy, y le queremos agradecer mucho pues sus aportaciones y más que todo pues los ejes que permiten construir esos diálogos. También Adriana Romero Nieto, que nos acompaña, que también de la UAM Coajimalpa, va a presentar a los dos autores, escritores, intelectuales, artistas, creadores de hoy, y después Mario Bellatín nos presentará el diálogo de hoy. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y le dejo la palabra a Adriana Romero Nieto y yo desaparezco. Gracias. Bueno, muchas gracias, Philip. Muchas gracias una vez más, Mario, por estar en este segundo día del Congreso de las Cosas Difíciles de Explicar. Gracias, Elisa. Gracias, Juan Manuel. Gracias a todos los que nos ven a través de las redes sociales de la UAM Coajimalpa. Y bueno, voy a presentar a nuestros dos invitados. Primero es Juan Manuel Robles. Él es autor de Lima Freak, Vidas Insólitas en una Ciudad Perturbada, publicado en Planeta, primera edición 2007, segunda edición 2019. Nuevos juguetes de la Guerra Fría en Sex Barral del 2015. No somos cazafantasmas, también de Sex Barral en el 2018. Y Polarizados, columnas de opinión en País Impune y Sin Memoria, también de Sex Barral en este año, en el 2023. Sus reportajes y relatos han aparecido en diversos medios como Etiqueta Negra, Letras Libres, Gato Pardo y Vice, así como en diversas antologías hispanoamericanas. Fue finalista del Premio Fundación Gabriel García Márquez, ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en el programa de escritura creativa de la Universidad de Nueva York, donde actualmente reside. Y bueno, está por otro lado con nosotros Elisa Díaz Castelo. Ella es autora de Principia, publicado por Elefanta en el 2017. El Reino de lo No Lineal, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el 2020, Proyecto Manhattan, publicado por Antílope en el 2021, El Libro de las Costumbres Rojas, también por Elefanta en este año 2023, y Planetas Habitables, publicado por Almadía también en este año 2023. Ha sido ganadora de los Premios Nacional de Poesía Alonso Vidal en el 2017, del Bellas Artes de Traducción Literaria en el 2019 y el Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en el 2020. Ha sido becaria del FONCA en el programa Jóvenes Creadores, de la Fundación para las Letras Mexicanas y de la Fulbright. Y bueno, pues le cedo la palabra a Mario. Muchas gracias y yo también me despido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues sí, agradezco muchísimo a los organizadores que me dejan llevar a cabo como pretexto, ¿no? Para poder encontrarme con las personas que quiero oír, ¿no? Y que quiero, como, no es enfrentamiento, pero quiero que se cree un diálogo, un intercambio de ideas, ¿no? Entre personas que no sé si en algún momento se lleguen a conocer de manera física. Es una manera de aprovechar lo virtual, entonces agradezco mucho la presencia de Lisa, de Juan Manuel, y en este caso, pues los dos trabajan con la palabra, ¿no? Porque en otras reuniones han habido invitados, ¿no? De disciplinas distintas, y el tema de base, de fondo, ¿no? Es las cosas difíciles de explicar, ¿no? ¿Qué puede significar para cada quien, ¿no? Lo que es lo difícil de explicar. Y pues mi primera pregunta en cuanto, digo, no es pregunta, no se trata de preguntas y respuestas, pero justamente veo que los dos trabajan con la palabra, pero Elisa veo que hacen poesía y narrativa y Juan Manuel narrativa. Y la otra tipo de narrativa que puede ser
más periodismo, o si hay una fusión de ambos, ¿no? Porque veo que, pues, los trabajos de los dos, pues sí, los límites quedan bastante difusos, pero digo, eso es una impresión de ahorita que no tienen por qué contestarme y decírmela, pero de alguna forma me gustaría saber qué cosa es lo que ustedes piensan que puede ser lo difícil de explicar. Ay, pues, wow, bueno, qué gusto estar aquí, qué gusto conocerte, Juan Manuel, y qué gusto, Mario, verte de nuevo y dialogar. Me encanta el tema de este coloquio y wow, es una pregunta difícil. Yo no sabía que ibas a empezar con esa pregunta, pero justo estaba, cuando vi el tema de la conversación, pensé que el lenguaje de las explicaciones siempre es ilegible en cierto modo, ¿no? A mí me interesa mucho escribir sobre ciencia. Bueno, tú sabes que siempre me ha interesado investigar sobre temas científicos, escribo poesía que a veces hace preguntas científicas o que integra algunos conceptos de ciencia. Y muchas veces me han preguntado, pero ¿por qué te interesa escribir sobre ciencia? Y creo que eso tiene que ver con que la ciencia, bueno, por un lado, al querer describir la realidad de una forma directa e incuestionable, de pronto lapsa en conceptos sumamente poéticos, ¿no? Entonces ya desde ahí me encanta la ciencia. Pero también la ciencia promete esta idea de que podemos comprender el universo, ¿no? De que el universo es explicable. Y curiosamente a mí me parece que incluso la ciencia también participa mucho de la fe. Hay muchas cosas en la ciencia moderna, en la ciencia del último siglo, que son incomprensibles a nivel lógico, ¿no? Incluso si los científicos pueden comprobarlas a nivel matemático, utilizando fórmulas súper complejas, la realidad es que la mente lógica no puede entenderlas, ¿no? O sea, por ejemplo, la física cuántica, el hecho de que una partícula puede estar en dos sitios a la vez, etcétera, cosas de ese estilo, no se pueden entender realmente de manera lógica. Y eso me parece fascinante y me interesa mucho. Entonces, sí, creo que existe este mito de que podemos entender las cosas a fondo, pero en el acto de tratar de entender algo siempre hay un elemento de fe, una especie de salto de fe. Por ejemplo, a mí si me pidieran comprobar que la Tierra es redonda, matemáticamente pues yo no podría hacerlo, y sin embargo creo que es redonda porque confío en ciertas personas que son expertas, ¿no? en ese tema. Entonces, creo que la ciencia me interesa porque plantea muchas preguntas que supuestamente está respondiendo, pero esas respuestas nunca son del todo comprensibles, ¿no? Siempre hay un elemento, hay un área de sombra que se nos escapa y que es imposible realmente comprender del todo. Entonces empiezo con eso, pero voy a seguir pensando en Mm. otras cosas difíciles de explicar. Ok, hola, buenas tardes, buenos días. Sí, a mí también, eh, persona que trabaja con la palabra, pues el tema ha estado siempre ahí, ¿no? De hecho, el tema es lo que a veces determina por quién uno escribe, ¿no? Eh, pero no tanto porque las cosas no tengan explicación, sino porque la explicación no nos basta. Eh, digamos, alguien dijo que cuanto más idiomas conoce uno, se da cuenta de cuán insuficientes son todos los idiomas. Y yo creo que los que nos vamos dedicando a la palabra nos damos cuenta de que este acto del que nos hablaba Elisa siempre tiene una pérdida, ¿no? La cosa es poder, tratar de explicar algo. Siempre hay una especie de traducción, de simplificación. Entonces, de alguna manera luchamos contra eso, pero no podemos evitarlo, creo, ¿no? Digamos, y creo que ahí está un poco el germen de nuestro trabajo. Entonces, por eso me interesó mucho. Y me parece digamos, había pensado también cuando le estuve dando vueltas, no le di muchas vueltas al asunto porque era la idea que, digamos, que esto se gatilla ahora mismo, ¿no? Pero le di algunas vueltas, ¿no?
metro, por favor, y pensé en lo mismo, digamos que, o una de las cosas que pensé fue lo mismo que acaba de decir Elisa, que tiene que ver con la autoridad. Creo que se relaciona con esa autoridad del padre, ¿no? Cuando siempre nos ha tocado que nos digan, ¿no? Cuando renuncie, cuando no es posible la explicación, siempre lo vas a entender después, ¿no? Cuando, digamos, luego vas a entender de qué te estoy hablando. Entonces yo creo que no es muy distinto a la comprensión que tiene alguien, y pongo el ejemplo de Elisa, que es el científico, por ejemplo, ¿no? Que no puede trasladar ese conocimiento. Entonces lo que estás diciendo es, bueno, algún día lo vas a comprender, o para comprenderlo tendrías que tener el esquema mental, las premisas que yo manejo, los conocimientos que yo manejo. Lo cual me lleva a un tema fascinante que es la traslación directa de una sensación, una idea, de mente a mente, ¿no? Que es una de las cosas que la literatura trata, a veces con pobreza, a veces con una riqueza especial, pero trata de hacer, pero no se puede. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa es más difícil de explicar que un dolor? No explicar un dolor. Y sin embargo, toda la tradición literaria está basada, está fundamentada en tratar de hacerlo, y creemos que lo podemos hacer. Entonces, me parece que esto nos lleva a esta pretensión, que también es parte de algunas corrientes de la neurociencia moderna, que es la capacidad de poner, no ya una idea o un fragmento de lenguaje o una palabra o una oración o un razonamiento, sino una sensación. Trasladar una sensación de mente a mente, ¿no? Sí, bueno, para empezar, eso sería lo que a mí me gatilló todo este asunto, ¿no? Se te fue el audio. Fue el audio, Lisa. Me gustó mucho esto que mencionabas sobre el hecho de que la explicación siempre el lenguaje siempre es insuficiente, ¿no? Y es curioso y un poco paradójico pensar que nos dedicamos al lenguaje sabiendo que el lenguaje siempre es insuficiente al momento de dar explicaciones, especialmente con la descripción de ciertas sensaciones, ¿no? Que mencionabas, específicamente el dolor. Me acuerdo, Virginia Woolf dice en algún momento que para tratar de explicar un corazón roto, pues hay cientos y cientos de poemas, cientos y cientos de personas que han escrito al respecto de esa emoción, pero tratar de explicar un dolor de cabeza es imposible. Y eso me encanta, ¿no? Es totalmente cierto. Y me parece que una de las cosas más difíciles de poner en palabras, de explicar, es el dolor físico. Y yo, curiosamente, creo que me dedico a escribir debido a esa relación, al darme cuenta de que es imposible explicar el dolor. Cuando era pequeña tuve una condición que tardaron muchos años en diagnosticar y que me daba mucho dolor físico. Y tengo muchos recuerdos de ir al doctor y que los doctores decían, una vez un doctor le dijo a mi mamá que estaba yo pretendiendo. Y me acuerdo que le dije, ¿qué significa pretender? Porque no podía creer que realmente alguien pensara que algo que era tan real para mí, tan patente, que ocupaba toda mi conciencia, pudiera ser visto por alguien más como un acto, ¿no? Como una falsedad. Y entonces me di cuenta de que el lenguaje era totalmente insuficiente para comunicar algo tan avasallante y tan sencillo en su intensidad como el dolor. Y durante mucho tiempo me sentí incluso como me traicionaba el lenguaje, sentía que el lenguaje me había traicionado porque no podía llegar a describir lo que me pasaba. Pero paradójicamente con el paso del tiempo, esa experiencia creo que fue lo que me hizo querer volverme poeta, porque pienso que en la poesía encontré otra manera de relacionarme con el lenguaje, en la cual sí se puede hablar del dolor, ¿no? En la cual se puede traducir el dolor o compartir el dolor, ¿no? En una transferencia casi de mente a mente, ¿no? Como decías. Y para mí, pienso que si no hubiera tenido esa experiencia de chica, de dolor crónico e intensísimo, tal vez nunca hubiera querido escribir, porque justamente la poesía fue para mí un lenguaje nuevo en el cual
podía llegar a describir más o menos cómo se siente un dolor físico de ese tipo. Sí, entonces, sí, para mí fue muy importante encontrar esos otros caminos, ¿no? Pensando en esto que decías sobre el padre, ¿no? Y las explicaciones, esta imagen de que luego vas a poder entender, etcétera. Creo que ahí hay un mandato de que se entienden las cosas de cierto modo, ¿no? Hay que seguir ciertos caminos para entender las cosas. Y para mí, encontrar la literatura y encontrar la poesía fue como encontrar otro camino, ¿no? Un camino alterno, como si el lenguaje de las explicaciones fuera un camino en el bosque que estuviera muy bien trazado, pero de pronto encontré que hay otros caminos que uno puede ir haciendo en ese bosque, y entonces me parecían más interesantes las explicaciones que encontraba en el camino de la poesía, ¿no? Que sigue para mí otra lógica, que a mí me gusta llamar lógica zurda o lógica de sombras, que no es una lógica, no es la lógica que nos enseñaron en la escuela, la lógica matemática, sino para mí hay una otra forma de un funcionamiento distinto del lenguaje, o una serie de caminos que se siguen que no son los caminos que solemos seguir, ¿no? Y esos son los que realmente me interesan y me interesa explorar. Y pienso que siguiendo esos caminos uno puede encontrar cosas que de otro modo no encontraría, o puede explicar cosas y compartir cosas que no se podrían compartir de otra manera. Quizá este punto, perdón que interrumpa, tendrá que ver con un camino filosófico, ¿no? Porque esta pregunta se la han hecho, y bueno, el psicoanalítico en el siglo XX, es una pregunta sobre lo inmanente, ¿no? Que se han hecho desde los místicos, ¿no? Hasta Platón, Heráclito, en el siglo XX, Wittgenstein, ¿no? Mi mundo acaba en el lenguaje. Lo real para Lacan, ¿no? Que justamente es esta cosa inmanente que no se puede explicar, ¿no? Que es como un contrasentido, ¿no? Porque él pone lo real y justamente lo real es justamente esto que están tratando ustedes de definir. Entonces, pues esa constante, de alguna manera, y hay algo que me interesa mucho con el cual comenzaron la discusión, es ese acercamiento cada vez mayor entre ese pensamiento aparentemente místico, digo, separo de religioso o de mágico religioso, etcétera, ¿no? Que se va acercando de alguna manera a ese pensamiento científico, ¿no? Pienso, a ver, voy a poner un ejemplo bastante burdo, ¿no? Que es el Ramadán, ¿no? Que todo el mundo hasta hace muy poco pensaban que era, pues, no sé, una imposición de para carácter religioso, etcétera. Pero este ayuno, supuestamente, digo, estoy poniendo un ejemplo bastante ramplón, ¿no? Este ayuno es necesario, ¿no? Para el cuerpo, ¿no? Y cada vez se demuestra científicamente que es bueno para estar un mes, ¿no? Practicando un ayuno de 12 horas, ¿no? 14 horas seguidas. Entonces, el ejemplo es muy tonto, pero bueno, de alguna manera tiene que ver en ese paralelismo entre la ciencia, el arte, lo místico, no sé. Y también, bueno, ahí terminó, siento que la literatura, por llamarlo de alguna manera, las escrituras contemporáneas, cada vez me parece, me da la impresión, no sé, me pueden desmentir, que ese fantasma, esa tercera instancia, empieza a quedar desdibujada, ¿no? Y solamente queda presente la relación emisor-receptor, ¿no? Como que si un autor tiene que pensar solo en un lector, en un circuito editorial, etcétera, ¿no? No sé, me da esa impresión que ese tercer elemento, ¿no? Que está presente, ese fantasma, que es de alguna manera lo que ustedes están mencionando, ¿no? Cada vez se deja de ver y al mismo tiempo se empieza a demostrar que sí está presente, ¿no? Y ya lo último es que de alguna manera el arte pues es como es una circularidad constante, ¿no? Y la ciencia pues de alguna manera va avanzando hacia nuevos descubrimientos, ¿no? En una dirección lineal. Dijo muchas cosas. Sí, bueno, yo lo que, digamos, acerca de lo último que mencionaste, ¿no? Yo diría que hay digamos, hay una idea implícita en eso de que, de la eliminación de esta tercera instancia, ¿no? Que es que
todo es explicable. O sea, las cosas deben ser explicables, deben ser comprensibles, ¿no? Deben ser decodificables. Entonces nosotros, ahora se habla de inteligencia artificial, pero eso viene precedido de varias décadas, por lo menos un par de décadas, de, digamos, de una idea de lector decodificador, ¿no? Y de escritor programador. O sea, cuando tú ves la forma en que se escribe, cuando se escribe, digamos, lo de industria del escrito, es, digamos, similar a un código de programación con líneas fijas. Si pasa esto, entonces pasa esto. Si no pasa esto, pues pasa lo otro. Entonces, creo que una de las cosas digamos, cuando hablamos de lo explicable, es como creo que decía Elisa, hablamos de lo explicable de una forma, ¿no? De alguna forma. A veces es lo narrable, a veces entendemos lo explicable como una narrativa, un comienzo, un centro y un final, ¿no? Esta idea de escribir un dolor, para volver con lo que estamos hablando, a mí me parece fascinante porque desde pequeños nosotros, digamos, hacemos este esfuerzo, ¿no? Este diálogo de sordos, además, que, digamos, los médicos, como son científicos y saben que prestarle atención a cada una de estas descripciones no los llevaría a nada, optan por cerrar la puerta y decir no, ¿no? Y es interesante cómo siempre entendemos que la explicación de un dolor, o muchas veces entendemos que la explicación de un dolor está relacionada con determinado código, que puede ser el código narrativo, de que algo comienza, va a una situación y luego termina, ¿no? Y claro, y eso es lo que, digamos, es lo que a veces constituye una camisa de fuerza para algo que puede ser inasible. Yo creo que una de las cosas que, digamos, de los vicios de este tiempo es que nos aleja de lo inasible, ¿no? Lo inasible no existe. Eh, digamos, y si existiera sería perseguible y sería codificable y decodificable, ¿no? Y si tú tienes personas que han nacido en este estado de las cosas y han crecido con esta idea de lo codificable, lo razonable, lo explicable, sin que aparezca en ningún momento este elemento, eso, digamos, lo que genera pues, haya un silencio, ¿no? Yo lo llamo un silencio, una cosa que estamos dejando de lado, ¿no? Por ahí lo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que este fantasma que mencionaba Mario, este elemento inenarrable o indescifrable de la literatura, para mí es lo más importante, ¿no? La ambigüedad, esa área de sombra que crea lo literario, lo que no puede ser descifrado del todo, ¿no? Y de pronto sí me parece que en cierta literatura actual se le da mucha importancia a que todo sea como dice Juan Manuel, decodificable, ¿no? Que sea, hay una especie de domesticación del mensaje en el cual todo tiene que ser muy sencillo de colocar en una estructura que ya está prehecha y por lo tanto de descifrar. Y a mí lo que más me interesa del lenguaje y de la literatura es justamente lo que no puede explicarse, ¿no? Y las áreas de sombra que la literatura crea. Eso me recuerda que bueno, a mí me gusta mucho Lynch y me acuerdo que cuando salió Mulholland Drive, había una serie de personas que te trataban de explicar qué es lo que había sucedido de forma lineal, ¿no? Así como tratando de explicar, bueno, entonces pasó tal, esta persona le pasó esto, otra cosa. Y a mí me parecía absurdo porque para mí lo fascinante de Lynch y de Mulholland Drive es que justamente no puede ser escrito de esa manera, no puede ser contado de esa forma. Él elude estas explicaciones, ¿no? Directas y a esa forma de narrar. Entonces, para mí, la literatura que más me gusta es la que narra sabiendo que narrar es imposible, ¿no? Que justamente va a haber cosas que escapan por completo del control de los escritores, ¿no? Entonces, sí, estoy muy de acuerdo. Y sobre esto que decía Mario de
lo que tienen en común la ciencia y la religión, ¿no? Con el Ramadán, cómo se puede ir acercando y cómo de pronto ciertas tradiciones religiosas se tienen este embés práctico, totalmente práctico y que es incluso saludable en este caso, me hace pensar que a mí me gusta, yo también fui muy religiosa de pequeña, yo incluso quise ser monja y creo que la razón por la que me interesaba tanto la religión, yo convencí a mis papás de que me bautizaran, o sea, era realmente me interesaba la religión, y creo que tanto la ciencia como la religión y como la mitología realizan las mismas preguntas, no tienen las mismas preguntas, pero las respuestas que dan para estas preguntas y los métodos que siguen son totalmente distintos. Entonces yo atribuyo a eso mi interés en un momento por la religión y posteriormente por la ciencia, ¿no? Pienso que son preguntas similares las que se hacen, pero justo los métodos son muy distintos y como dice Mario, como que hay esta búsqueda lineal en la ciencia de ir descubriendo cada vez más y más, ¿no? Yo pienso que tanto la ciencia como la literatura y la poesía habitan este espacio de incertidumbre, como que miran más allá, están en el umbral entre lo que conocemos y lo desconocido, y miran hacia lo desconocido, ¿no? No tienen miedo de mirar más allá de los límites de lo conocido, pero la ciencia quiere descifrar lo que pasa más allá, y la poesía y la literatura, pues no necesariamente, ¿no? A veces solo quiere mirar y ver qué pasa, o sea, pero sí pienso que comparten muchas más cosas de las que creemos. Interesante lo de la ciencia como, si bien es cierto, genera es una obsesión por respuestas últimas, eh, también ayuda a generar nuevas preguntas y nuevas explicaciones, ¿no? Hay un neurólogo que habla sobre el dolor, justamente, se llama Jordi Montero, español, catalán, y, digamos, digamos, más allá de la ciencia del dolor, que es un tema interesantísimo en sí mismo, es interesante ver cómo eh, muchos médicos negaron el tema, ¿no? Negaron el tema por la siguiente razón. Venía alguien, decía, bueno, tengo un dolor de determinada característica. Entonces lo que hacían era hacer un análisis científico. Un análisis científico, y según el análisis científico, tú no tienes nada. Tú no tienes absolutamente nada, tú estás sano. Con lo cual, como tú dices, Elisa, tu dolor es imaginario, tu dolor lo creas tú. Em, entonces, recién con cosas como la neuroimagen, pues muchos médicos dieron cuenta, bueno, aquí dice la persona que tiene un dolor y efectivamente cuando ves el escáner ves que pues, una zona relacionada íntimamente con el dolor está activada. Entonces su dolor no era imaginario. A mí esto me permite varias cosas, ¿no? Hablar, por un lado, en favor de la ciencia y por otro lado, en contra de la ciencia, en el sentido de que la ciencia te da explicaciones y te las quita también, ¿no? La ciencia digamos, mal entendida o entendida como única palabra, eh, digamos, te dice, ¿no? No hay explicación científica. Digamos, esa frase que parece terminar todo, pero en realidad puede ser el comienzo. O sea, yo creo que también en el lenguaje público de la cultura en general, tendría que haber la idea de que cuando alguien menciona que no hay explicación científica, lo que quiere decir es que una serie de elementos probables no han llegado a una línea que alcance esto. Simplemente eso, o sea, digamos, no quiere decir ni por asomo que el fenómeno no esté allí, ¿no? Y por eso digo que vamos a seguir hablando en términos de lenguaje de programación, ¿no? Los protocolos o sistemas operativos para las explicaciones también son más o menos autoritarios y
y muy potentes en nuestra cultura. O sea, queremos una explicación o científica con determinados valores, queremos una explicación narrativa. ¿Cómo pasó esto? Narrativamente eso tiene que pasar de una forma, ¿no? Eh, y creo que la, digamos, pues las cosas son más abiertas, ¿no? Las explicaciones son más transitorias. Eh, digamos, yo sí creo que nuestra cultura nos lleva cada vez más eh, a que todo tiene una lógica, una creación, un motivo, casi un número de serie. Este, y, y creo que allí hay, digamos, un asunto que nos deja sin la posibilidad de que algo no sea explicable. Si esto existe y el AI de Google lo reconoce, entonces es explicable. Es un callejón sin salida del que tendríamos que aferrarnos, aunque sea para liberar un poco ese espacio, para que esté en la conciencia de algunas personas, creo. Es un poco esto de esta falacia de que algo que no puede ser explicado no existe, ¿no? Que creo que muchas personas afines a la ciencia, muchos médicos, como que piensan que si un dolor no tiene un correlato fisiológico inmediato, no puede ser explicado de forma fisiológica, es como si no existiera y básicamente puede ser descartado, ¿no? Y eso me parece un error peligrosísimo, ¿no? Y bueno, justo como es hoy en día, pues ya hay maneras de ver el dolor, ¿no? En las neuroimágenes, ¿no? En el cerebro, etcétera. Pero igual, a mí me pasa, he tenido discusiones con personas que, por ejemplo, dicen que no podemos saber si los animales sienten dolor porque no somos, o sea, otras especies de animales, no nosotros, pero no podemos saber si otras especies sienten dolor porque no habitamos su conciencia, no sabemos cómo experimentan el mundo. Pero bueno, si bien no podemos estar seguros de forma filosófica que sienten dolor, me parece de una pobreza terrible actuar como si los animales no sintiesen dolor, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy peligroso pensar que porque algo no puede explicarse, hay que actuar como si eso no existiera. Y bueno, otra cosa que creo que es afín, de hecho, a la ciencia y que muchas personas piensan que la ciencia es como una especie de un fundamento inamovible, ¿no? Y que pues ya están los fundamentos, no se mueven y el mundo se organiza a partir de esos fundamentos. Pero en realidad la ciencia y el pensamiento científico está todo el tiempo resignificando sus principios, ¿no? Y ningún principio es inamovible, los principios científicos cambian todo el tiempo y más bien hay que pensar en la ciencia y en todo que las verdades son transitorias, ¿no? Y que todo el tiempo están desmintiéndose una serie de ideas que pensamos que eran reales, en realidad pues no lo son. O sea, me hace pensar que al inicio del siglo XX, por ejemplo, se pensaba que ya pues sabíamos todo lo que íbamos a saber de astronomía, ¿no? Como que pensamos que el universo era de cierta manera y ya no íbamos a descubrir mucho más, ¿no? Lord Kelvin llegó a decir eso, que ya era cuestión de afinar los cálculos, pero pues poco tiempo después Einstein publicó la teoría de la relatividad, luego pues alrededor de los 20 ya fue el boom de la física cuántica y luego en el 98 se descubrió que el universo se estaba expandiendo cada vez más rápido y una serie pues, de descubrimientos destruyeron toda la noción que teníamos del universo previo. Y eso es otra cosa que me gusta del pensamiento científico bien llevado, que no es rígido, sino todo lo contrario, ¿no? Siempre está dispuesto a resignificar el mundo, ¿no? Y a negar los fundamentos que pensaba que eran reales para describir el mundo de una manera más verídica. Pero bueno, eso es lo que estaba pensando. Me trajo a colación lo que estaban diciendo, ¿no? De alguna manera me hizo recordar algo también como ejemplos simples, ¿no? El famoso dolor del miembro fantasma, ¿no? Cuando le cortan a alguien la pierna, etcétera, y le sigue doliendo el pie, ¿no? Que no existe, ¿no? Y debe ser algo espantoso, que te duela algo que pues ya no está,
¿no? Me duele el dedo del pie, ¿no? Y señor, usted no tiene pie, ¿qué hacemos? Entonces me imagino que ahí uno se debe sentir pues como fuera del universo, porque no hay, no sé, ninguna droga, ni por más potente que sea, porque pues no existe. Y lo que yo sí supe es que muchos utilizan un espejo de cuerpo entero para que el cerebro vea, ¿no? Confunda la pierna derecha y la izquierda, etcétera, la que te falte, no sé. Y a partir de eso empieza a apaciguarse ese dolor, ¿no? Es como una especie de cura casera, ¿no? Y por otro lado, cuando tú dices, Elisa, esto de que la ciencia cambia pero no admite errores, ¿no? Pienso en los paradigmas de Kuhn. No, los paradigmas de Kuhn sí sabemos, ¿no? Que son no sé, filósofo de la ciencia, ¿no? Kuhn que me explica, ¿no? Cómo la ciencia, cuando hay un descubrimiento, etcétera, ¿no? Ese descubrimiento se expande, ¿no? Y ya está conocido por toda la ciencia, ¿no? De alguna manera se acepta y se da un avance general, ¿no? O sea, no, esos avances no son individuales, ¿no? Sino que de alguna manera se llega a un concilio, por decirlo de alguna manera. Pero lo que no se encuentra en Kuhn ni en ningún filósofo es qué pasa cuando la ciencia se equivoca, ¿no? O sea, yo no he visto, yo sí, o sea, estoy de acuerdo cuando tú dices que sí cambia, pero no hay un retroceso, ¿no? De equivocación. O sea, no hay mecanismos, no he visto que digan, ay, perdón, me salió mal el iPhone 3, no lo compré, no sé. Y en cambio, sí, los paradigmas están hechos para el avance, ¿no? No sé. Digo, me surgieron esas dos imágenes. Sí, es que pienso que aceptar el error es difícil, ¿no? Para todo el mundo y sin duda para los científicos lo es también. Eh, bueno, me gustó mucho esto que decías del dolor del miembro fantasma, porque justo este tratamiento que es el espejo, ¿no? Que se coloca un espejo y entonces miras por el espejo el miembro que sí tienes y a partir de los ejercicios que haces en ese miembro, puedes curar el dolor en el miembro fantasma, ¿no? Y creo que de algún modo para curar el dolor, este dolor del miembro fantasma es esencial darle cuerpo al fantasma, ¿no? Como que es la importancia para mí justo de que el fantasma tome cuerpo. Para mí eso es también lo literario, ¿no? Es justamente, es un tratamiento similar al del tratamiento del dolor del miembro fantasma, porque es darle cuerpo a aquello que no lo tiene para poder curar un dolor invisible, ¿no? Recuerdo que un masajista, un fisioterapeuta, perdón, ¿no? que trataba estos casos, decía que lo que él aconsejaba era que se acariciara ese espacio también, ¿no? Aparte del espejo, ¿no? Que lo acariciara y tratara de convencer a su propio cerebro de que ahí él acababa, ¿no? Tú acabas aquí, no sé, había como una cosa como que me imagino pues que se acerca al lenguaje más abstracto, dicho en palabras, o el poético, ¿no? Que es como, digo, como una canción, ¿no? Es decir, como a la música mucho más abstracto, pero es como un canto, ¿no? De consolación, ¿no? De decir aquí acabo, acéptalo, no sé. Me llamó la atención que utilizara alguien supuestamente dentro del campo científico métodos pues de ese orden, ¿no? Sí. Creo que tiene que ver también con el poder cultural, personal y de la experiencia también del cuerpo como unidad básica. Cuerpo y el cuerpo de una manera. Su cuerpo son los brazos, las piernas y ahí tiene que estar. Cualquier cosa distinta es súper difícil para el paradigma que tenemos, conscientemente e inconscientemente, porque este ejercicio también se hace y lo hacen los neurocientíficos de las prótesis con miembros adicionales, que es algo que ya podemos tener. O sea, nosotros ponemos miembros adicionales y el cerebro aprende en un tiempo determinado a manejarlos. No es tan difícil en realidad, o sea, es increíble cómo, pues, por nuestra neuroplasticidad, eso como que, pues, o sea, primero imita, ¿no? Primero un brazo imita al otro, hasta que genera la autonomía.
pero todo tiene que ver con la idea de que pues, es un cuerpo que nos moldea. Nuestro cuerpo es donde se generan, creo yo, las explicaciones justamente de lo que hablamos, ¿no? Nuestro cuerpo son las explicaciones. Y entonces, eh, pues de ahí pues, van los paradigmas. Por eso, y también voy al punto del que hablabas, Mario, de la, de la negación de la ciencia. Bueno, yo creo que también nosotros, la ciencia como estudio, digamos, libre, digámoslo así, libre, pues no tiene mucho tiempo. Y hay que tomar en cuenta que, pues, la experimentación más grande y la exacerbación de las ideas científicas, pues vienen después de la modernidad. Y la modernidad es justamente un concepto que permite desacralizar el cuerpo. Digamos, entonces, pues, no es casual que a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pues comenzaran a experimentarse con lobotomías, digamos, con modificaciones al cuerpo en pos de la experimentación científica, ¿no? Y creo que ahí también está, pues, digamos, o sea, la ciencia, y creo que de esto no se habla mucho tampoco, ¿no? En su búsqueda de explicaciones y de avances, pues también pues, tiene un libro negro de vergüenza, ¿no? O sea, ha hecho cosas alucinantes, eh, eh, digamos, con ese espíritu libre, emancipado, ¿no? Que siglos atrás no se hubieran podido hacer básicamente por miedo a no corromper el cuerpo, ¿no? Pero sí es un tema interesante también, ¿no? Las explicaciones elementales que haces sin respeto por otras variables. Otros pueden decir sin respeto por Dios, sin respeto por, ¿no? Digamos, podemos verlo en los cientólogos, por ejemplo, que hacen toda esta crítica a la psiquiatría, ¿no? Entonces, pues cuando ves el libro negro de la ciencia, por llamarlo de alguna manera, eh, creo que sí, digamos, yo creo que ese camino hacia adelante que ves es justamente para dejar atrás estas cosas que generan un poco de, pues que ponen en evidencia cierta sinrazón, y creo que tiene que ver con que hubo una explosión que tuvo que ver con digamos, eh, con, con, con el último tramo del siglo XIX, la revolución industrial, todas las cosas que generaban los científicos, básicamente para vender, porque ya estábamos en un momento en que el capitalismo pues comenzaba a ser la fuerza unificadora del planeta, ¿no? Entonces, creo que pues, sería, claro, la ciencia actúa a la defensiva también, pero sí sería interesante y también creo que sería importante que pues tengamos claro, que tengamos claro que las monstruosidades que ha hecho la ciencia las ha hecho siguiendo el pensamiento científico, ¿no? No las ha hecho, o sea, a veces las ha hecho digamos, porque hay personalidades monstruosas, pero muchas veces las ha hecho por seguir el pensamiento científico y que la verdad científica no te genera necesariamente un progreso para la humanidad, y que estas ideas que prevalecen, de las que hablabas, Mario, digamos, los paradigmas de Kuhn, por ejemplo, esas ideas que prevalecen no son digamos, la mayoría de ideas científicas. La mayoría de ideas científicas. Creo que entonces, sí, es interesante para mí chequear todo lo que hemos hecho como humanidad, como especie, como civilización, en, digamos, llevando al límite nuestro derecho del pensamiento científico, eh, de la experimentación científica, de un paradigma científico, ¿no? Este, sí, es un tema que a mí me fascina, ¿no?
Perdón, una pequeña intervención, pero me da la impresión que tú dices, salvo excepciones de un científico loco, por decirlo de alguna manera, hay como una especie de bondad en esa ciencia, ¿no? Y no sé, eso habría que preguntárselo, ¿no? O sea, pareciera, digo, yo escuché algo así como que lo hace de buena fe, vaya, por el avance de la Sí. ciencia, ¿no? Y No, no, se puede equivocar, sí. pues, No, pero creo que también, más bien dije digamos, algo como lo contrario, ¿no? O sea, de hecho, o sea, no son esas ideas monstruosas de la ciencia, no son las de estos de científicos locos, científicos antiéticos, ¿no? Digamos, esos son excepciones, creo. Creo que más bien muchas ideas monstruosas de la ciencia son siguiendo pues el canon de la época y siendo buenas personas, los científicos y ¿no? A eso me refería, ¿no? Por lo menos lo que se ve a fines del siglo XX, el comienzo del siglo, al fines del siglo XX, del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, todas estas operaciones que tienen una carga ideológica fuerte, por ejemplo, las intervenciones para controlar eh, la personalidad de la histeria de las mujeres, ¿no? Eso es un capítulo negro de la ciencia mezclada con una visión, por supuesto, machista, pero, digamos, pero tiene que ver con la idea de una época. Entonces, yo creo que eso, más bien a lo que iba es que creo que está oculto, como que se ve como un acto de personas pues, viciosas, digamos, malos tipos, ¿no? Y creo que más bien había que ver también cuándo el paradigma científico nos lleva por malos caminos. Creo que es algo que hacen los cientólogos. Yo no soy cientólogo ni estoy de acuerdo con los cientólogos, pero los cientólogos te dicen, oye, la psiquiatría moderna ha hecho en el siglo XX esto, esto, esto y esto, ¿no? Yo creo que sí da cuenta de lo que la ciencia a veces hace por considerar digamos, ciertos hallazgos como el hallazgo de la verdad, ¿no? Eh, Sí, totalmente de acuerdo. Creo que en nombre de la ciencia se han hecho cosas terribles, ¿no? Y se siguen haciendo, ¿no? Incluso eh, a mí, bueno, cuando era chica, mi padre es médico y lo acompañaba, de hecho es neurocientífico, y lo acompañaba al laboratorio. Y algo que me parecía terrible y me sigue pareciendo terrible es la cantidad de animales que se sacrifican para repetir experimentos. Hay veces que es necesario experimentar con animales, ¿no? Pero la cantidad de animales que se sacrifican para repetir experimentos que son horribles, ¿no? Que son de un sufrimiento brutal, ¿no? Y bueno, y eso es solo un detalle, bueno, también algo que me interesa mucho y de hecho por eso empecé a escribir por su proyecto Manhattan, tiene que ver con los dilemas éticos, ¿no? Que la ciencia en ciertos momentos plantea, como por ejemplo la creación de la bomba atómica y ese tipo de decisiones que tomaron ciertos científicos que luego pudo haber que cambió el mundo para siempre y es el responsable de miles y miles de muertes, ¿no? Entonces, y bueno, todos estos experimentos también que se hicieron en personas durante siglos, las lobotomías, bueno, muchísimas casos que se hacía como, sí, vamos a ver qué pasa, vamos a explorar, vamos a seguir justo como decías, el método científico, pero el efecto es algo que pues es totalmente falto de cualquier ética, ¿no? Entonces, sí, eso sin duda es un tema muy oscuro, ¿no? Y la ciencia tiene en vez peligrosísimo y oscuro. También me pareció muy interesante que decías que el cuerpo, dijiste algo así como el cuerpo es el sitio en el que se generan las explicaciones. Y eso me encantó, ¿no? Sí, yo pienso que mi relación con la escritura está muy atravesada por el cuerpo. Me da la impresión de que durante algunos años se pensaba o se escribía poesía como si fuera algo que se generaba en el intelecto nada más, ¿no? Como una especie de generación espontánea del pensamiento, que no tenía un correlato corpóreo. Y a mí la poesía que más me interesa es aquella en la que el cuerpo está no solo presente, sino es necesario, ¿no? Para la escritura. A mí me gusta pensar que la poesía, bueno, toda la literatura, pero la poesía es en lo que más pienso, eh, está atravesada por el cuerpo necesariamente, ¿no? En manifestaciones de la poesía, como por ejemplo el ritmo, el cuerpo
está presente, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta mucho escribir sobre el cuerpo y pensar en el correlato corpóreo de lo literario. Y también otra cosa que habías mencionado es como el cambio de paradigma con respecto al cuerpo en la temprana modernidad, ¿no? Y cómo antes no podían realizarse autopsias, por ejemplo, por una cuestión religiosa, porque no querían, porque pues el cuerpo es una creación divina y no puedes meterte con eso, ¿no? Entonces no sabíamos cómo estaba hecho el cuerpo por dentro. Y pues a mí me imagino ese vértigo de abrir el cuerpo por primera vez, ¿no? De mirarse hacia adentro por primera vez, de esas personas que fueron las primeras que estudiaron el cuerpo por dentro, la anatomía, y ese vértigo, ¿no? Y pienso que ahí también hay algo como sumamente literario. Y bueno, justo estaba pensando también en Vesalio, que es pues, que él justo hizo autopsias y hacía unas imágenes del cuerpo, pero que es una especie de punto medio también entre ciencia, porque pues sí estaba tratando de representar el interior de un ser humano, pero también arte, porque las imágenes son bellísimas y sumamente inquietantes. Hay, por ejemplo, personas que están caminando y como que se arrancan la piel y por dentro se ven los órganos o tienen la piel colgada sobre el hombro. Entonces hay ahí también como, para mí Vesalio es una maravilla porque es un momento en el que coincide de nuevo el arte y la ciencia, ¿no? Pero totalmente de acuerdo sobre los horrores que se han cometido en nombre del pensamiento científico y el peligro que eso implica. Y como también de acuerdo en esto que decías, de que son hombres que no son como el científico loco necesariamente, sino personas que están obedeciendo pues reglas que estudiaron y que están haciendo todo supuestamente bien, pero éticamente los experimentos que realizan o las cosas que hacían pues no estaban bien en absoluto, ¿no? Entonces ese dilema ético de la ciencia es un tema muy, muy interesante. Sí, solamente un apunte a lo que comentabas de los animales, digamos que muchas veces se usan para hacer experimentos que ya se conocen, ¿no? Y cuando uno revisa ciertos paradigmas neurocientíficos, eh, digamos, eso está relacionado con que un montón de ideas muy fuertes de la neurociencia, ideas madre, ideas poderosas, no han sido replicadas. O sea, hay un paper del 90 y tantos que pues, te dice, ¿no? Y de ahí no se ha podido replicar. Entonces, ahí te pones a pensar, pues, ¿cuál es la relación de toda esta gente con la verdad y la cultura de una época? Algo como las neuronas espejo, por ejemplo, ¿no? Que es algo relativo y se vende como, como una verdad. Están funcionando neuronas espejo pues, que nos hacen imitar a los otros, ¿no? Pues se mencionan los experimentos en Italia y es como que es una verdad poderosa que circula y te das cuenta que pues, no han sido replicados suficientemente y que en el afán de replicarlos, hay lo que dices, pues, sacrificio de animales y esas cosas. Pero a mí me llama siempre la atención esa relación con que a veces las explicaciones que da la ciencia viajan más rápido que la propia ciencia. O sea, porque es muy poderosa, porque es el momento cultural que lo está esperando, porque, y va a seguir y genera una serie de narrativas que lo toman como premisa. Entonces, no, es súper interesante. Voy a moverme porque mi computador es del año 1910, y entonces se le va la batería. Hablando de cuerpo, a mí me gustaría hablar del no cuerpo, ¿no? Me parece muy interesante lo que dice Juan Manuel, lo del cuerpo, pero ¿qué pasa con nosotros, escritores, frente a este genocidio que estamos inmersos, ¿no? No solo en la zona, sino en el mundo? Entonces hay un no cuerpo también, ¿no? Hay una matanza sistemática
de alto o bajo nivel, no sé, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en México, en los países, en Kurdistán, no sé. Entonces, vuelvo a hacer una pregunta que podría haber hecho hace 50, 60 años, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras escrituras? Y frente a esa instancia, en este caso, del no cuerpo. Porque estamos hablando de poner el cuerpo nosotros dentro de un texto, ¿no? O sea, formar parte de un texto, ¿no? Y de nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa con todos los no cuerpos de alrededor? Eso para mí, yo no tengo respuesta a eso, ¿no? Entonces no sé qué piensan ustedes. Bueno, pues pienso que sin duda es una de las preguntas más urgentes de la literatura, ¿no? Cómo, a veces me pregunto cómo escribir o por qué escribir en un mundo en el que están pasando todas estas cosas, ¿no? Y cómo puede uno escribir sobre los ausentes. Creo que eso es una gran pregunta y que se ha contestado de distintos modos en la escritura de distintas personas. Por ejemplo, pienso en el libro de Cristina Rivera Garza de El verano invencible de Liliana, que es sobre su hermana que fue víctima de un feminicidio, o en el libro de Antígona González de Sara Uribe, ¿no? Sobre que es una reescritura de Antígona, en la cual el hermano pues es una víctima de la guerra, del narcotráfico. Entonces, creo que todo el tiempo debemos estarnos preguntando cómo escribir y por qué escribir en un mundo en el que hay tantas personas desaparecidas y hay tanto dolor, ¿no? Eso creo que es algo que no debemos de olvidar y hay que siempre plantearnos esa pregunta. Eh, Que aparte sí, ocurrió siempre, ¿ah? O sea, esto no es de ahora. O sea, estas muertes alrededor de nosotros fue el siglo XX, el siglo XIX, etc. O sea, no es nuevo. Bueno, perdón. Sí. sí, sí. A mí me interesa, por supuesto, el tema de las muertes, pero creo que hay un tema previo que de alguna manera genera las condiciones necesarias para eso, que es eh, digamos, la invisibilización del cuerpo o los cuerpos o las cuerpas, como que se dice ahora, que es, digamos, yo lo veo, hablando de cosas, digamos, de la explicación de las cosas, yo lo veo mucho con digamos, este mundo de ciertas aplicaciones que hay, que circulan, ¿no? Eh, las aplicaciones, hablemos pues de las aplicaciones de delivery, de las aplicaciones que te traen cosas a tu casa, ¿no? Esas aplicaciones, y vuelvo al punto inicial de la conversa, son muy fáciles de explicar y muy fáciles de entender, ¿no? Y son visualizables y ves el punto de origen y el punto de destino y ves el tiempo que va a tomar y ves cuánto pagas. Es de alguna manera maravilloso, ¿no? ¿No? Y ves todos esos píxeles pues, pues, pues andando, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esta explicación? ¿Qué pasa con este entendimiento? Que obvia algo fundamental, que es el cuerpo. O sea, el cuerpo de la persona, digamos, o sea, el hecho de que eso es un cuerpo, y es un cuerpo igual que era un cuerpo el de las fábricas de mediados del siglo XIX, exactamente igual, o sea, ¿no? Entonces, digamos, alguien me dijo, la otra vez me encontré, digamos, con una de estas personas de delivery en el ascensor, ¿no? O sea, nunca había visto una persona de delivery, a pesar de que había recibido muchas cosas de delivery. Entonces vi una persona cansada, sudada, transpirada, ¿no? Y yo creo que esa, digamos, es una palabra fuera de moda, pero yo creo que lo podemos usar, esa explotación del cuerpo está a la par con una invisibilización, ¿no? Estamos haciéndonos pensar que pues estos procedimientos son los de un videojuego, los de una consola, ¿no? Eh, y, y- y otra vez voy a que uno se siente cómodo con lo que es fácilmente explicable.
la explicación también de alguna manera se siente, ¿no? Se ve, ¿no? Entonces, no ves los cuerpos, ¿no? Y hemos de alguna manera creado una sociedad en la que vemos cada vez menos los cuerpos, sobre los cuerpos que queremos ver, ¿no? Eh, eh, digamos, el esfuerzo del cuerpo, pues, se ve estilizado en pues, los atletas de élite, ¿no? Pues, digamos, digamos, ciertos prototipos, ciertos arquetipos, pero, digamos, el cuerpo es algo que va desapareciendo, ¿no? Incluso los escritores solemos pensar como muchas narraciones, tal vez muchas de mis propias narraciones, no consideran el acto de comer o la alimentación de alguien o el dinero que tienes que conseguir para esa alimentación. Es como que un automático, ¿no? Ser virtual que hace cosas, camina, observa, ¿no? Y creo que, digamos, eh, esa ausencia de cuerpo, esa ausencia de la idea de que hay un cuerpo que hace las cosas y que creo que está exacerbada por las tecnologías actuales, ¿no? Es parte del asunto, parte del asunto. Se habla mucho de la empatía en eso siempre, pero vemos cómo la empatía también tiene que ser súper, pues no hay una empatía orgánica, ¿no? Digamos, es absurdo, pero no la hay, ¿no? Para que sientas una empatía, digamos, una empatía mediana por algún fenómeno, tienes que ver, pues, la serie Netflix, ¿no? Que te cuenta, pues, ¿no? Así, que hay, y creo que, pues, es parte del asunto, es parte del asunto. Eh, vamos, ya tenemos codificada en un escenario más o menos ficticio en el sentido de realidad virtual, una matanza, cuando sabemos de ella. Ah, una matanza. Ah, bueno, sí, estas son las cosas que ocurren en, en nuestros, en nuestro mundo. Ah, es una matanza, ¿no? Eh, y creo que también el asunto es que los escritores estamos en un dilema, ¿no? Que es que durante mucho tiempo se ha hablado de dar voz, ¿no? Pero por otro lado, ¿con qué, con qué autoridad, con qué conocimiento eh, podemos dar voz de, digamos, experiencias que no hemos vivido eh, con legitimidad pues, y sin que sea una impostura, ¿no? Y si eso realmente tiene algún sentido, si eso tiene algún sentido. Entonces, muchas veces la opción radical es no, pues yo soy un individuo, los escritores son individuos, ¿no? En casi todas las culturas, en casi todos los países y desde hace décadas, pues los escritores pertenecen a una clase social media, digamos, por lo menos de 2 generaciones atrás en clase media, ¿no? Que no vive estos problemas. Entonces, pues esa impostura tiene que darse y ¿por qué vas a por qué vas a dar voz si tú no eres la voz? Eh, yo creo que esos temas van circulando, ¿no? Y pues yo no sé si tengo una respuesta, pero creo que siempre, digamos, por algo tenemos la palabra, por algo, pues la palabra también nos sirve para eh, este esfuerzo que a veces es vano por transmitir un dolor, pero que a veces consigue algo, pues. Y yo creo que sí podemos, sí se puede transmitir parte del asunto. Eh, que, pero que tiene que ver, que tiene que lidiar con una cultura que no la hacemos nosotros, ¿no? Solamente, que cada vez invisibiliza más al cuerpo. El cuerpo, digamos, el cuerpo no se ve, no entra en la dinámica de la vida cotidiana. Y creo que si un cuerpo no entra en la dinámica de la vida cotidiana, pues tampoco va a entrar un cuerpo que muere, que recibe un balazo, ¿no? ¿No? Pero yo creo que hablando de las cosas
difíciles de explicar. Eso es algo difícil de explicar que podría ser explicado, ¿no? O sea, yo sí creo que a veces no tenemos que tener miedo a una impostura. Quiero decir, o sea, nuestro trabajo es generar una realidad ficticia con una serie de estrategias y herramientas, y eso se puede lograr. Pero claro, esto nos lleva a una pregunta más grande, que es pues, si el arte puede generar cambio o ha podido generar cambio en algún momento de la historia de la humanidad, y como dice Mario, estas cosas no son de ahora. También nos lleva a esa pregunta grande, incómoda, ¿no? Que también podría traducirse en otra pregunta, ¿no? Explicar algo sirve en algo para el propósito de ayudarlo, ¿no? De eliminarlo, ¿no? Si yo explico y hago que la gente entienda cómo funciona el mecanismo de la trata de personas de pe a pa, ¿no? Sirve algo, sirve algo. Yo creo que son preguntas todas válidas, algunas hechas con más cinismo que otras, pero que están ahí y que a veces pues cercan nuestro trabajo, ¿no? También nos lleva a asuntos como el compromiso del escritor, ¿no? Que es un tema pues totalmente eh, que va y viene en la historia, sobre todo de la literatura latinoamericana y la literatura del tercer mundo, ¿no? Uy, bueno, pues hay muchas cosas. Por un lado, pensé en cómo el capitalismo, ciertos cuerpos los vuelve extremadamente visibles, ¿no? Y ciertas personas mercantiliza, ¿no? Lo corpóreo utilizando, no sé, en las redes sociales, en ciertas aplicaciones de citas, de pronto hay personas que son solo cuerpo y en cambio otras personas se les quita el cuerpo, justo como dice, se enajena, ¿no? La relación con el producto que se compra y de pronto es como si recibes una pieza de ropa. A mí eso me pone, eso que mencionas sobre el delivery, ¿no? Y las aplicaciones de delivery, a mí lo pienso mucho con respecto a la ropa, ¿no? Al proceso de creación de ropa. Uno recibe una pieza de ropa y no piensa en las personas que la hicieron, ¿no? En quienes la transportaron al país en el que vives, en quién la vendió, como que hay toda una historia invisible detrás de las prendas de ropa y esa historia invisible es invisible porque es conveniente que sea invisible, ¿no? Justamente son cuerpos invisibilizados de las personas que trabajan en fábricas y viven en situaciones son básicamente esclavas, muchas veces son niñas muy pequeñas que trabajan en tiendas en fábricas de ropa, no sé, en Bangladesh, en situación donde sus padres las vendieron básicamente a la fábrica y todo esto pues no se sabe, no se ve, ¿no? Y me parece, a mí me enloquece la idea porque la ropa es algo que nos toca todo el tiempo estamos en contacto físico con la ropa que usamos y esas personas también tocaron esa misma pieza de ropa, ¿no? Es la cuestión como del aura y sin embargo es como si esas personas no existieran y como si ese dolor no existiera, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema también ético muy difícil, o sea, muy denso y difícil de la pregunta de cómo escribir sobre estos temas, ¿no? Como bien dices, la idea de dar voz a mí también me hace mucho ruido. Una vez escuché a Sara Uribe hablar de, bueno, ¿por qué decimos dar voz? Le doy voz a esta persona o a este grupo de personas cuando esas personas tienen voz, ¿no? O sea, incluso la noción de dar voz está invisibilizando o está negando el hecho de que esas personas tienen una voz, ¿no? Entonces, creo que también es una pregunta de cómo escribir sobre estos temas, desde dónde y cómo hacerle para no apropiarse de experiencias de otras personas, ¿no? Por otro lado, también yo dudo de que sea que el camino sea simplemente escribir sobre uno mismo, que creo que últimamente la tendencia literaria ha ido hacia allá, ¿no? Como una especie de, pues, autobiografía como la única posibilidad, ¿no? De la escritura, porque pues de qué puedo escribir si no es de mí mismo, porque es lo único que conozco plenamente, ¿no?
pero eso también creo que le quita mucho poder a lo literario, a la imaginación. Y creo que seguramente debe de haber de otras maneras de relacionarse con lo literario, que no sea solo hablar de uno mismo. Digo, pero qué bueno que exista la autoficción y me parece muy interesante las cosas que están escribiendo, pero tampoco me gustaría que todo fuera autoficción, ¿no? Y que toda la literatura se escribiera sobre las experiencias propias, porque pues lo demás no es, no nos tocó vivirlo, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que es muy sensible cómo uno debe o puede escribir de historias de otras personas, o si más bien hay otras maneras de ayudar a esas personas a escribir sobre sus propias experiencias, ¿no? Pero sí, son temas muy difíciles de discernir. Claro. No sé, ¿tienen algo más que discutir? De intercambiar las ideas sobre... Porque a mí me queda la pregunta esa, ¿qué hacer frente a tanta realidad? ¿Puede ser así, expresada de esa manera? Creo que ya trataron de contestarlo los dos. Mm. Y lo que dice Lisa, pues es cierto, ¿no? Tampoco uno puede ser, digo, dar voz al otro, ¿no? Y tampoco dictar cánones, ¿no? Decir, no, ya basta de autoficción, ya basta. No, o sea, cada quien pues tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Realmente. Sí, yo sí creo que hay o sea, sí creo que esos cuerpos invisibilizados, que además, ojo, eso tiene que ver pues, con un, digamos, con un agotamiento del cuerpo, o sea, se usa la juventud, digamos, los años en que alguien es más fuerte, más despierto, más rápido. Eh, y sí creo que el problema adicional es que nuestras sociedades han generado eh, a ciudadanos cada vez más desvinculados con la realidad, la sensibilidad, la cultura, el arte, ¿no? Que, digamos, no lo digo como las grandes palabras, ¿no? La gran cultura, ¿no? Sino algo mínimo. Y sí lo vemos en nuestras sociedades, anda nomás a cualquier ciudad tipo Ciudad de México, Lima, Buenos Aires, anda a la periferia de la ciudad mira qué cosa ven en los cines, ¿no? Y para empezar todo traducido, porque tiene que estar traducido, doblado, quiero decir, ¿no? Porque pues es así, porque no hay que poner mucho esfuerzo, porque no hay tiempo, ¿no? Mira lo que te dice un chico de secundaria de esos lugares, ¿no? Y yo siempre hago la comparación entre los futbolistas, por ejemplo, ¿no? Ahora en mi país está pues ahí todo un lío porque los futbolistas pues resulta que no tienen conciencia social, se han reunido con determinada política, en fin. Entonces, ¿qué van a tener conciencia social si, como digamos, se han vivido la supervivencia? Y es una supervivencia, ¿no? Y claro, yo siempre la comparo con la supervivencia décadas atrás, alguien como Maradona. Alguien como Maradona que puede eventualmente vivir una vida de excesos y el día de su retiro decir algo como la pelota no se mancha, que es una frase poética. O sea, necesitas algo de sensibilidad para decir. Y no estamos hablando de una persona culta, no estamos hablando de una persona delictiva, estamos hablando de una persona que simplemente en su momento, pues, tuvo una cultura circulante, palabras, ciertas personas, cierto, lo que fuera. Pero esa era la situación de alguien pobre hace 40 años, ¿no? En nuestra sociedad lo que vemos es que ya no se genera eso. Y esa es una desconexión. O sea, la pregunta es, digamos, la pregunta de por qué no darle voz a estas personas es quizás ahora está un poco más, digamos, es un poco más complicada porque estamos hablando un lenguaje cada vez más desconectado. No es una persona que solo lea un libro al año, es una persona que no ha leído un libro en 10 años.
ni tiene por qué leerlo, ni la vida le genera la necesidad de hacerlo. Sus, digamos, necesidades de eh, eh, storytelling están cubiertas por el programa de la noche de chismes y por, digamos, está tomado, toda esa energía narrativa que tenemos todos está tomada por la cuestión en serie televisiva, ¿no? Entonces, digamos, hay un problema, yo diría ahora incluso de alfabeto, ¿no? De alfabeto. Entonces, esta pregunta también nos lleva a pensar, bueno, ¿es posible generar una cercanía? ¿O vale la pena más bien hablar en lugar de otros, hablar por otros, y pues, pues quienes conozcan el alfabeto, pues lo leerán, alguien se lo explicará a otra persona y pues quedará en la cultura de alguna manera. Es una cosa, para mí es fundamental el tema de que la precarización de los cuerpos ha venido acompañada de una imposibilidad de que la mente esté en contacto con determinada sensibilidad. Y otra vez, decir sensibilidad, no quiero decir que esta persona se ponga a oír a Mozart los sábados en la tarde. Pero algo muy, pues, un espacio que se ha perdido y que existía, digamos, hace 40, 50 años en las personas pobres, ¿no? Existía de alguna manera, existía la posibilidad de, ¿no? En fin, eso me queda también flotando. Eh, Definitivamente la explicación de las cosas, pues, también la posibilidad de explicación de las cosas también está determinada por esos factores, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Justo con respecto a lo que mencionabas antes sobre cómo se invisibilizan ciertos cuerpos, ¿no? Y al invisibilizar esos cuerpos se vuelven desechables, intercambiables para empezar, porque puede ser, pues no sabes quién te entregó el paquete de comida, y también desechables. Y eso vuelve posible que nos enfrentemos a muertes terribles. Por ejemplo, justo, no me acuerdo exactamente en qué año, creo que el 2007 hubo un colapso de una fábrica en Bangladesh de ropa en la que murieron muchísimas mujeres, ¿no? Y pues son tragedias a las que estamos acostumbrados a estar expuestos y de alguna manera son, se vuelven, se busca domesticar ese tipo de tragedias, normalizarlas y invisibilizarlas, ¿no? Entonces, creo que la pregunta es cómo, pues sí, cómo escribir frente a ese nivel de dolor, ¿no? Y de sufrimiento ajeno, ¿no? Y bueno, yo todavía no tengo una respuesta. A veces pienso que es mejor no escribir, o sea, que no tiene mucho No. sentido escribir, pero a veces, bueno, me digo, y a eso es lo que me digo, que la escritura es un ejercicio de empatía, ¿no? Entonces, incluso si uno escribe autoficción, está ejercitando el músculo de la empatía en las lectoras, en los lectores, ¿no? Y eso es importantísimo porque, como decías, Juan Manuel, justamente en la modernidad cada vez está más desprovista de empatía, ¿no? Como que estamos más enajenados de otras personas que viven en la misma ciudad, incluso como a 2 colonias de distancia, ya la vida de las personas que viven ahí se vuelve totalmente distinta a la mía y difícil de imaginar. Y yo creo que tenemos que confiar en el poder de la necesidad de imaginar y de utilizar la imaginación como una herramienta para la empatía, ¿no? Y por eso pienso a veces pues, que la literatura puede tener un sentido, ser importante, porque es una forma de volver a crear esos vasos comunicantes entre personas muy distintas. Cuando me dicen como, ¿cuál es tu lector ideal? ¿No? ¿Cuál es tu lectora ideal? Siempre me gusta contestar que pues sería una persona que fuera totalmente distinta a mí, ¿no? Que tenga una vida completamente ajena y distinta a la mía, porque eso es lo que le daría para mi fuerza a la literatura, ¿no? La posibilidad de comunicarte con personas que son totalmente distintas.
y cuyas vidas son completamente otras. Entonces, bueno, a veces confío en eso, pero a veces dudo también. Sí. Bueno, les agradezco muchísimo este diálogo. Por lo visto, lo difícil de explicar continuará abierto, ¿no? Y es infinito, ¿no? Es una pregunta muy truquera, ¿no? Esa reflexión sobre lo difícil de explicar, porque siempre va a traer nuevas interrogantes, ¿no? Pero me parece que, pues sí, ese espacio de su trabajo, de su corazón, etcétera, pues sí es muy importante, tanto para nosotros tres, como para mí, muchísimas gracias, y también para las demás personas que nos vayan a escuchar y a ver, ¿no? Entonces les quiero agradecer muchísimo haber aceptado esta invitación y pues digamos, preguntándonos cosas. Gracias. Muchas Gracias por la invitación. No, qué gusto platicar. Gracias. Muy- Adiós. Ya, adiós. Gracias, adiós. Qué gusto Gracias, Adriana. Gracias. Igual. Un gusto conocerlos a todos. Igualmente. Adiós, muchas gracias, estuvo muy bonito, la verdad.